Busquen por favor en Mateo, capítulo 8, versículos 18 al 23. Mateo, capítulo 8, versículos 18 al 23. Vamos a leer hasta el 22, solo que necesitamos mencionar el 23 en algún momento. Dice así, ustedes lo están viendo, sí. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro discípulo le pidió: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Nuestro texto de Mateo nos proporciona una buena imagen de lo que significa seguir a Jesús. Estábamos hablando de esto con la Unión Femenina el martes pasado. Seguir a Jesús, esa expresión, y las que se derivan de ahí, el seguimiento de Jesús. Seguir a Jesús es probablemente la expresión que mejor caracteriza la relación que todos los discípulos tuvieron y tenemos con Jesús. Le seguimos. Habían antiguas expresiones del entorno evangélico, tradicional, no sé si la recuerdan, acá se me va a caer a mí el carné primero que a ustedes, ¿no? Caminar con Jesús. ¿Está caminando el hermano o no está caminando? ¿Se acuerdan esas preguntas? Que después nos reíamos, ¿no? Porque era como que no las entendíamos los más jóvenes. Se refería precisamente a esta imagen de que respecto de Jesús, los discípulos caminan detrás. Le siguen. En el caso de la época de Jesús esto era literal. Las escuelas filosóficas de la época, ya desde algunos siglos antes de Jesús, tenían esto como método de enseñanza. El maestro caminaba, el sistema peripatético se llamaba, el maestro caminaba y los discípulos caminaban detrás de él en un jardín. Mientras iba caminando, iba entregando sus enseñanzas. ¿Ven las aves de los cielos? No siembran. Por ahí había cruces, porque los romanos acostumbraban crucificar gente en los caminos. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. Y los discípulos iban caminando detrás, viendo lo mismo que Jesús iba viendo. Así es que seguir a Jesús es probablemente la expresión que mejor identifica qué es lo que hacemos cuando decimos: mire, yo soy un convertido, yo soy un cristiano. Bueno, ¿qué hace un convertido? ¿Qué hace un cristiano? ¿Qué? Sigue a Jesús, ¿no? Esto requiere una reflexión posterior, porque hoy no vemos a Jesús caminando por el metro de Santiago o algo por el estilo. Entonces, ¿qué significa seguir hoy a Jesús? Es parte de esa reflexión permanente que hay que ir teniendo. Vamos a hablar algo de eso acá. Mateo nos presenta en el texto que leímos recién esta comprensión del seguimiento de Jesús a través de una historia con dos personajes destacables, personajes que aparecen ahí, que son dos simpatizantes de Jesús. Están ahí con el grupo. Y Mateo va a contarnos una historia y la historia termina un poco inconclusa. No queda claro si los simpatizantes finalmente adhieren al seguimiento de Jesús o no. Y el carácter inconcluso de la historia
es súper importante porque es como que la historia se abriera hasta nuestros tiempos. Estos dos simpatizantes están a un paso de seguir a Jesús. Y así se llama la reflexión de hoy. A un paso de seguir a Jesús. Y como está inconclusa, queda la impresión de que se nos pregunta a nosotros si acaso no estamos a un paso de seguir a Jesús. Si acaso no le estamos siguiendo todavía. Como que pudiera ser que no hemos tomado muy en cuenta qué significa el seguimiento y finalmente, igual que estas personas, estamos a punto de seguirlo, pero no embarcados completamente. Bueno, tal como Mateo reproduce esta antigua memoria, seguir a Jesús demanda una reflexión básica, no es una reflexión muy sofisticada, pero es una reflexión brutal, perdónenme la palabra, durísima. Ya cuando leíamos el texto ustedes habrán notado que hay expresiones que uno no querría escuchar hoy día. Entonces es una reflexión básica, previa al paso. Es lo que hace que uno diga, mejor no lo sigo. O lo que hace que uno diga, ok, aprieto los dientes y lo sigo. Pero no se sigue a Jesús, después de leer a Mateo, no se sigue a Jesús con tanta tranquilidad. No se sigue a Jesús con tanta comodidad. Se sigue a Jesús con los dientes apretados, con la guata apretada, con nervios. Porque no sabemos por dónde se va a meter este Jesús y hay que seguirlo. 3 cositas que yo quisiera mencionar de lo que nuestro escritor recuerda de esta antigua memoria del seguimiento de Jesús y de la reflexión que se requiere para no quedarnos a un paso de seguir a Jesús y finalmente no seguirlo o perdernos en el camino. Primero que todo, se requiere comprender que ser discípulo de Jesús es seguirlo. Es seguirlo. Esto es lo que estábamos diciendo. Miren el versículo 18. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Él está en Capernaum. En Capernaum parece que tiene una especie de lugar de residencia, una especie de base de operaciones. Él ha desarrollado un ministerio en ese lugar y ahora la multitud de personas que se han visto beneficiadas con Jesús está rodeándolo y él decide pasar al otro lado. Parece que el otro lado es un lugar bastante inhóspito, incluso desierto, según algunos interpretan. Por eso algunos piensan que pasar al otro lado del lago es una forma de decir: vamos a lo difícil, vamos a lo terrible, vamos a lo inhóspito, vamos al lugar donde no sabemos qué puede pasar. Eso es lo que está haciendo Jesús a punto de cruzar al otro lado del lago cuando se desarrollan los acontecimientos que leímos ahora. Por eso lo que pasa con estos dos simpatizantes es el cuestionamiento de si acaso cruzan con Jesús o no, si se suben al barquito o no se suben finalmente, si van con Jesús al lugar inhóspito, si se asume la misión de Jesús como propia, el proyecto de Jesús como o se quedan a un paso de seguirlo. El versículo 23, que no leímos para nuestro texto de hoy, pero que de alguna forma cierra esta historia, dice así, versículo 23, que está, leemos el primero y el último. Luego subió a la barca, discípulos lo seguían. Ahí está la palabra clave. Así es que todo lo que pasa en medio con estos dos simpatizantes está entre el anuncio de Jesús que se quiere ir al otro lado del lago
¿Para qué si acá está tan cómodo? Bueno, pero es Jesús, va al otro lado del lago. Y el resultado final, sus discípulos lo siguieron. No todos lo siguieron, pero los discípulos lo siguieron, porque si no, no serían discípulos. Pero hubo otros en medio que se quedaron a un paso. Seguir a Jesús suele ser incómodo. Hemos visto en reiteradas ocasiones lo que hace Jesús, por dónde se anda metiendo. Asociarse con Jesús no es asociarse con alguien de muy buena fama. Recuerden que Jesús siempre anda metido con los pecadores de la época, pero anda metido también con personas de mal testimonio, decimos los evangélicos, ¿no? Personas de dudosa reputación. Están algunos líderes fraudulentos en cuanto a la economía, personas que les gusta evadir. Si Jesús anduviera hoy, se vincularía, yo no voy a dar nombres, cada uno tiene que imaginárselo, se vincularía con personas a las que nosotros como sociedad rechazamos porque son buenos para robar, para evadir, para no hacerse responsable de la economía del resto. Pero también se vincularía con el otro extremo social, gente despreciada no por sus malas costumbres económicas, despreciada por su mala vida moral, por ejemplo. Entonces, cuando a uno Jesús lo invita a seguirlo, hay que pensárselo, po. ¿En qué voy a terminar si este me invita a seguirlo? Capaz que termine crucificado también, po. Subirse al barquito con Jesús es un riesgo que ni te cuento. Es un riesgo enorme. Y si a mitad de camino se le ocurre cambiar de rumbo porque Jesús es Jesús, ¿quién le va a decir a Jesús que no haga lo que se le antoja hacer? Pero ser discípulo de Jesús no tiene caminos alternativos. No es posible hacer un bypass a este único camino difícil de seguirlo. El que dice que va a seguir a Jesús tiene que poner la cara dura y va a ponerse rojo un montón de veces y va a tener que sufrir un montón de veces y habrá que navegar con Él y habrá que caminar con Él y ahí estaremos muertos de miedo mientras vamos en el camino viendo los crucificados a la derecha, los crucificados a la izquierda y en el horizonte otra cruz más grande todavía y entonces caminaremos muertos de miedo, pero caminaremos. Seguir a Jesús es asumir que vamos por donde Él va. Y si hay algo que sabemos de Jesús, es que Él va por los lugares menos esperados, menos lindos que uno pudiera imaginar. ¿Cómo es seguir hoy a Jesús? ¿Cómo es seguir hoy al Señor? Es un tema para reflexionarlo con detención. No se agota, obviamente, en un sermón, pero quisiera invitarlos a iniciar una reflexión permanente sobre qué significa seguir a Jesús hoy. Fíjense que si ustedes lo piensan bien, frente a nosotros también hay una especie de gran lago, un lago de la incertidumbre. ¿Qué está mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Un par de semanas atrás todos decíamos, nos salvamos de la recesión o de la economía que subió, qué bendición, gloria a Dios, y de repente los mercados al suelo de nuevo en Estados Unidos y en Inglaterra, y todos otra vez en alerta, y de nuevo las voces de quienes dicen, no se ha escapado de la recesión todavía. No sabemos qué viene. Y Jesús nos dice, súbanse, vamos al otro lado del lago. Y uno dice, ¿y qué hay al otro lado del lago, por favor? Dame un mínimo de seguridad, Jesús. Me subo al barquito, pero asegúrame que vamos a llegar al otro lado.
Porque además Jesús tiene la costumbre de calmar tempestades en la mitad, ¿no? Pero también se duerme en el barco. Los conocedores de la historia se acordarán. El lago que está frente a nosotros no es el de Galilea, pero son lagos de otro tipo. Enfermedades, proyectos laborales, proyectos estudiantiles. Nuestros jóvenes, muchos están iniciando su universidad o alguna carrera de educación superior recién. ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y quién me asegura que al terminar voy a encontrar trabajo o que voy a terminar siquiera? Y algunos están iniciando vidas en pareja. ¿Y quién me asegura que esto va a funcionar bien? Todo esto es un gran lago que está también frente a nosotros. Y ahí va Jesús diciendo, bueno, sígueme. Sígame. Seguir a Jesús hoy no es empolvarse los pies en las calles de la Judea romana. Seguir a Jesús hoy es reconocer el carácter de Jesús y transitar esta vida en comunión con lo que de Él conocemos. Pero siempre es un seguimiento, y siempre es incómodo, y siempre es demandante, y siempre del otro lado del lago hay un desierto. Nunca va a ser el paraíso todavía, hasta que algún día estemos en su presencia. Y seguir a Jesús es siempre ver cruces, y seguir a Jesús es siempre transitar con la cara roja, un poco a veces dando explicaciones de Jesús, ¿no? Perdonen, es que a Jesús le gusta juntarse con pecadores. Perdonen, es que Jesús no está muy de acuerdo con las leyes, con los estereotipos sociales. Pero ser un discípulo de Jesús, ser un hijo de Dios, esas palabras que nosotros usamos para describirnos, ser un creyente, no es otra cosa que seguir a Jesús. Eso es lo primero que hay que reflexionar. Cuando le decimos a los hermanos que les gusta nuestra iglesia, porque no nos conocen, por eso les gusta, al comienzo, y cuando nos conozcan esperamos que les guste también, que tomen el curso de en qué me estoy metiendo. Claro, es porque siempre es bueno que uno sepa dónde se está metiendo. Con Jesús es más todavía. Y es más importante todavía. ¿Qué significa que lo siga? Invitamos a las personas a bautizarse, pero queremos que sepan qué significa. No es un chapuzón. Invitamos a las personas a seguir a Cristo en los diferentes ministerios. Invitamos a las personas a oír el llamado de Jesús y seguirle. Pero ¿qué significa seguirle? Seguir a Jesús es la forma de ser un hijo o una hija de Dios. Es la única forma de serlo por lo demás. Y siempre, siempre involucra mucha incomodidad respecto del mundo en el cual vivimos. Eso es lo primero. Lo segundo, el seguimiento de Jesús requiere una fuerte conciencia de transitoriedad. Busqué 1000 palabras para explicar esto, entonces si alguno encuentra una mejor, mándemela por WhatsApp y no hay ningún problema. Una fuerte conciencia de transitoriedad. Esto de estar en tránsito permanente. Miren ustedes el versículo 19. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús responde. Aquí es donde los discípulos agachan la cabeza, ¿no? ¿Por qué Jesús responde así? Este es un interesado. A este hay que darle un cafecito, invitarlo a pasar al hall
para que se sienta cómodo con Jesús, si ya manifestó que quería seguir a Jesús donde quiera que vayas. Jesús, en cambio, le responde, una barbaridad. Las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, como queriéndole decir, no sé si todavía quieres seguirme después de esto. Hay una conciencia de transitoriedad en el seguimiento de Jesús que es importante que estos interesados tomen en cuenta. El escriba, el maestro de la ley, es un especialista en las leyes judías. Quiere seguir a Jesús, está en la multitud. Jesús dice, nos vamos al otro lado del lago. Yo te sigo, Jesús, donde quiera que tú vayas. Si es al otro lado del lago, voy contigo. Si es desierto, voy igual. Si nos matan, vamos también. Él quiere seguir. Él está entusiasmado con seguir a Jesús. No es un discípulo todavía, pero cree que puede serlo. Se tiene fe a sí mismo. Jesús le dice, mire, ojo con esto. Las zorras tienen su residencia, las aves de los cielos tienen su lugar donde habitar. El Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, la expresión es muy interesante que se usa acá, porque la traducción usa una frase idiomática, no tiene dónde reposar su cabeza, que bien podrían haber traducido, no tiene dónde caerse muerto, que sería una forma que nosotros comprenderíamos mejor, ¿no? Pero la expresión es todavía más profunda, porque Jesús dice, en otras palabras, el Hijo del Hombre no pertenece a ningún lado. Una traducción lísima podría decir, no tiene campamento, no tiene carpa, no tiene dónde habitar. Está de paso. Y si ustedes están dispuestos a estar de paso, súbanse al barquito y vamos al otro lado del lago. Por eso el seguimiento de Jesús, y esta fue la mejor palabra que pude encontrar, y ustedes pueden buscar otra mejor todavía, requiere una conciencia de transitoriedad. Requiere asumir el carácter de peregrinos en permanente tránsito, siempre caminando, nunca mejor dicho, siempre siguiéndolo. Y como Él no se queda quieto, tampoco nos quedamos quietos. Y como Él no pertenece a un lugar, tampoco pertenecemos a un lugar. El desapego de Jesús respecto de todo lo que genera seguridad, su pertenencia, su nacionalidad, su establecimiento, su echar raíces económicas, familiares, echar raíces, como decimos nosotros. Todo esto que es tan normal, el desapego de Jesús respecto de esto es muy problemático también en nuestros tiempos. Sigue complicándonos hoy. Estamos a un paso de seguir a Jesús, a punto de engancharnos con Jesús y nos dice, bueno, pero ojo, el que me sigue no puede estar anclado, no puede estar determinado por aquellos elementos que según el mundo determinan a las personas. Es problemático entonces hoy seguir a Jesús. ¿Cuántas cosas que hoy nos dan mucha seguridad? Somos llamados a dejarlas en un gran paréntesis.
Y cuántas cosas que nos generan tanta inseguridad, somos llamados a dejarlas también en un gran paréntesis, porque en el seguimiento de Jesús la seguridad está únicamente puesta en Él o proviene únicamente de Él. Y es un permanente tránsito. Yo te seguiré donde quiera que vayas. El que se sube a este barquito para cruzar el otro lado del lago, lo único que conseguirá es ver a Jesús de cerca. Pero no hay para él ni las guaridas, ni los nidos, ni dónde caerse muerto. Voy a volver sobre esto un poquito más adelante. En tercer lugar, se requiere apertura a la novedad. Miren el versículo 21. Otro discípulo le pidió: Señor, déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Este es otro discípulo, y este sí es descrito como discípulo. El otro no, el otro era un escriba que quería ser discípulo. Este es descrito como discípulo. Este ya se había subido a los barquitos, seguramente. Ya iba transitando con Jesús. Había partido re bien, pero ahora que hay que cruzar el lago, ir al otro lugar, le dice: bueno, antes debo seguir la costumbre que la tradición me manda. Aquí hay que detenerse para explicar un poco, ¿no? Enterrar a los padres cuando estos han muerto no tiene nada de malo ni es nada de reprochable. Jesús está enfrentando, sin embargo, una norma judía que marginaba a cualquier ciudadano de la época si no la cumplía. Un hijo de la época debía seguir una serie de rituales mortuorios cuando un padre o una madre fallecía. No era simplemente que alguien quería cumplir con su deber de hijo. En realidad, este discípulo de Jesús quería cumplir también como discípulo de Moisés. La cuestión que se ponía en la balanza no era el cariño por los padres versus el seguimiento de Jesús. Era el sometimiento a mis tradiciones versus el seguimiento de Jesús. La novedad que significaba avanzar junto con Jesús o la seguridad que daba mantenerse en la tradición mosaica. Un par de siglos más tarde, el Talmud va a reflejar con lujo de detalles todo lo que se tenía que hacer para enterrar a un padre o a una madre. Y si eso no se hacía, las penas del infierno caían sobre ese discípulo. Pero ese no era discípulo de Jesús, era discípulo de la Torá, era discípulo de Moisés. Déjame cumplir los mandamientos de la tradición y luego voy. Los evangelios muestran que el seguimiento de Jesús colisionó en muchísimas ocasiones con las tradiciones de su tiempo. Muchísimo. No era posible quedar bien con la tradición y con Jesús, o muy pocas veces fue posible. Colisionó permanentemente. Cuando hablaba de la familia, por ejemplo, los hijos de Zebedeo dejan al padre solo arreglando las redes y se mandan a cambiar para seguir a Jesús. Eso era impensable. Las mujeres, como hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Mientras que Marta, los quehaceres domésticos, María estaba con los hombres sentada escuchando a Jesús. Eso era impensable. El seguimiento de Jesús siempre colisionó con las tradiciones y estos simpatizantes que están a un paso de seguir a Jesús también enfrentan la misma colisión. La novedad de la misión de Jesús no era compatible con todas las tradiciones, por muy bonitas que pudieran aparecer, con todas las tradiciones de los judíos y de los pueblos. La novedad de la misión de Jesús también, hermanos, suele chocar con nuestras propias tradiciones. ¿Para qué seguir con Jesús por este camino si hace 30 años iba por este otro?
Sigamos yendo por este otro camino donde Jesús pasó hace 30 años, que es más seguro, ya lo conocemos. Sí, pero Jesús va allá. Sí, pero por acá es más seguro. Crucemos del otro lado del lago, pero vámonos por tierra. No nos subamos al barquito de Jesús, que siempre es inseguro. También hoy, seguir a Jesús suele colisionar con las cosas tal como las hemos hecho siempre o como las hemos pensado siempre, en nuestras familias, en nuestros hogares, incluso en nuestras iglesias, que tenemos siempre la intención de seguir a Jesús. A veces el seguimiento de Jesús colisiona con lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Termino con unas palabras finales. Queridos, quiera el Señor que prosperemos en todo, en nuestras familias, en nuestros hogares, que los proyectos que estamos iniciando realmente marchen bien. Realmente quiera el Señor que así sea. Pero, ya sea que esto acontezca o que no acontezca, recuerden siempre que ese hombre al que seguimos, Jesús, el hombre Dios o el Dios hombre, está siempre de paso por este mundo. Siempre está de paso. Ojalá podamos prosperar acá, que nos vaya muy bien en las compras que estamos haciendo, en las inversiones que estamos haciendo. Que el Señor realmente nos bendiga y nos prospere. Pero ya sea que eso pase o que pase lo contrario, nunca hay que olvidar que el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar la cabeza, no tiene dónde caerse muerto. Y a ese seguimiento somos nosotros convocados. ¿Qué significa eso? ¿Quemar todo lo que compramos? ¿Quemar todo lo que tenemos? No. Significa no darle el lugar en nuestro corazón que corresponde a Jesús. Significa no imaginar que seguimos esos proyectos de enriquecimiento, que seguimos esos proyectos de vida, que mi gran norte en la vida es adquirir las posesiones y las posiciones en este mundo donde se supondría que solo estamos de paso. Si esas posiciones y esas posesiones están ahí, gloria al Señor, pero que no ocupen el lugar de Jesucristo, porque finalmente el que nos invita a subirnos al barquito para cruzar del otro lado del lago, el que nos invita al seguimiento, es uno que ya nos advirtió. ¿Quieren seguirme? Sí, donde quiera que vaya. Ok, pero debes saber esto, que el Hijo del Hombre no tiene propiedad, no tiene arraigo, no tiene dependencia de las cosas de este mundo. Si vamos a subirnos a ese barco, esa corrección debe ser hecha en nuestros corazones, queridos. Acá vamos a orar siempre para que nos vaya bien. Pero cuando nos vaya bien, o también cuando nos vaya mal, que puede pasar, eso no debe estar en el centro de nuestros corazones, porque ahí debe estar Jesucristo, el que no tiene dónde reposar la cabeza. También son muchos los discípulos de Jesús que ya lo perdieron de vista hace mucho tiempo. Ni las seguridades de este mundo eran tan seguras, ni las inseguridades de este mundo eran tan inseguras. Estamos en un permanente tránsito. Estamos caminando del otro lado del lago, navegando con Jesús o caminando cuando Él nos invita a caminar. Los grandes terrores no eran comparables con perder de vista al Señor. Perder de vista al Señor, eso era terrible, eso asusta. Frenarse en el camino,
preocupado de hacer las cosas como yo quiero hacerlas, mientras Jesús sigue avanzando, quedarme en la orilla como el que prefería guardar sus propias tradiciones antes de seguir a Jesús, puede provocarnos perder de vista al Señor. Felices con hacer nuestras propias tradiciones, felices con hacer las cosas a nuestra manera, y Jesús ya se fue con otros que decidieron subirse al barquito y asumir los riesgos. Muchos de nosotros hemos perdido de vista al Señor en algún momento de nuestra vida. Muchos hoy están perdiendo de vista a Jesús. Muchos mañana perderán de vista al Señor, porque irán a enterrar sus muertos, para usar la metáfora, ¿no? Porque iremos a guardar nuestras tradiciones, porque iremos a guardar nuestras doctrinas, nuestras teologías, y Jesús ya partió. Y no lo estamos siguiendo. Tenemos que seguir a Jesús, Iglesia de Providencia, y si quieren sumarse quienes no son de Providencia y de la Iglesia de Providencia y están conectados por Zoom o por YouTube, tenemos que seguir a Jesús. Se debe abrazar la transitoriedad del seguimiento de Jesús. Esta conciencia de estar de paso, esta conciencia de ser peregrinos, es interesante, a todos nos pasa. La desesperación por mejor arraigarnos en este mundo, precisamente para descubrir tarde que no éramos de este mundo, que estábamos de paso. Perdemos la vida por un mejor enraizamiento en este mundo. Invertimos la vida entera en pertenecer mejor a este mundo, para descubrir que aquel al que seguíamos siempre había dicho que él solo estaba de paso, y a eso también nos convocaba. De nuevo, no quiero ser malinterpretado. Que Dios nos prospere en todo, pero que la prosperidad no se sienta en el trono de nuestro corazón, o que el fracaso tampoco se siente en el trono de nuestro corazón, porque finalmente lo que importa es el tránsito siguiendo a Jesús. También se debe abrazar la novedad del seguimiento. Jesús no está obligado a transitar los mismos caminos que nosotros inventamos. Por el contrario, nosotros somos invitados a transitar los caminos que Él va creando. Todos los días uno descubre formas novedosas de servir al Señor. Todos los días. Es impresionante. Pero podríamos ser ciegos a todas esas formas novedosas de servir al Señor cuando las únicas que reconocemos como válidas son las que nosotros inventamos hace mis 40 y tantos años atrás. Jesús va abriendo nuevos caminos. No son nuestras tradiciones las que determinan la misión, sino su misión la que determina nuestro seguimiento. Finalmente, sigamos a Jesús en el cruce del lago, hermanos, hermanas. ¿Cuál es tu lago? Sigamos a Jesús en el cruce del lago que estás a punto de cruzar. Sigamos a Jesús en el cruce del lago, por donde Él nos llama. En ese seguimiento, si hay algo que vamos a encontrar, es la verdadera vida. Esa vida que en otras palabras se dice vida abundante o vida eterna. Sigamos a Jesús, Iglesia. Que el Señor nos bendiga. Oramos. Pónganse ustedes de pie y luego vamos a terminar cantando al Señor también. Señor, muchas gracias por la posibilidad de participar de este servicio tan nutrido, con tantas cosas, Señor. Hemos cantado, hemos participado de la antigua
ceremonia renovada cada día por tu presencia, como es la Santa Cena. Hemos oído, Señor, música hermosa, nos hemos saludado, nos hemos abrazado, hemos confesado, Señor, que somos un pueblo que está formado por tu voluntad, y también hemos oído esta reflexión en base a tu palabra. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que con el poder del Espíritu Santo tú grabes aquello que realmente quieres que captemos en el fondo de nuestro corazón, que modifiques nuestra vida y que realmente en este transitar por este mundo, Señor, primero no te perdamos de vista entretenidos en nuestras propias elucubraciones tradicionales, y segundo, que no dejemos de seguirte, que no nos quedemos a un paso de subir a tu barca y cruzar el lago, Señor, que nos quedemos a un paso del seguimiento simplemente porque preferimos la seguridad, el anclaje, el arraigo en este mundo, en lugar de la transitoriedad de tu seguimiento. Abre nuestros ojos, Señor, para avisorar ese horizonte donde está la patria celestial, para que la patria actual podamos considerarla con cariño y con amor, pero como un momento de este largo periodo que es la vida eterna. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.